Hola, estamos otra semana en Salud es Más, un espacio de Sur donde hablamos de salud y de bienestar, y hoy vamos a hablar de emociones y adicciones, en concreto de benzodiazepina. Y para eso tenemos a Gonzalo Pallares. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué hay? Encantado de estar aquí, Ana. Pues vamos a presentarte para la gente que no te conozca. Eres psicólogo y terapeuta experto en adicciones. Y como hoy vamos a hablar de adicciones, empieza contándonos qué son las benzodiazepinas, qué tipo de fármacos son y para qué se toman. Y el nombre comercial, que habrá gente que no, o los nombres comerciales, que habrá gente que ni sepa que las está consumiendo. Pues mira, por ejemplo, para empezar, lorazepam, ¿no? Es un nombre que todos creo que hemos escuchado alguna vez. Bueno, las benzodiazepinas son sustancias psicotrópicas o psicoactivas, ¿no? Que lo que hacen es incidir sobre el sistema nervioso central. Y bueno, en función de los síntomas que tienen, bueno, pues como que calman, ¿no? Como que te llevan a una zona más equilibrada y en principio pues son los efectos que producen. Y por ejemplo, nos lo recetan pues cuando tenemos mucho estrés, ansiedad. Bueno, cuéntanos, ¿para qué se recetan? Sí, normalmente cuando tienes un cuadro de estrés o ansiedad o convulsiones, porque son también anticonvulsionantes. Pues, o contracturas, ¿no? Contracturas, exactamente, porque son relajantes musculares también. Normalmente vas al médico y el médico, pues en función de tus síntomas, pues te puede recetar este tipo de medicación. De fármacos. ¿No? Y eso es para tomarlos durante un tiempo. Durante un tiempo cumplirían su efecto y no sería un problema. Exactamente, ¿no? Lo normal es que actúen a corto plazo y que a corto plazo se vea una mejoría. En el caso de que no se vea una mejoría, ya tendríamos, en nuestra opinión, que contar con una ayuda profesional de forma psicológica, ¿no? Claro, pasar a otro tipo de tratamiento, ¿no? Porque eso es como para salir un poco del hoyo o de una situación... Sí, exactamente. Digamos que, a ver, que no demonizamos las sustancias, es decir, que son muy necesarias, pero hay que utilizarlas con responsabilidad y, bueno, y el mismo profesional que las recete tiene que indicar y dar información a la persona que las vaya a tomar y decirle que, bueno, que pueden ser sustancias que pueden entornar en dependencia, en fin. Claro, pero vamos a contar lo que está pasando. Resulta que en España se consumen muchas benzodiazepinas, el lorazepam y otras... con otros nombres, como has dicho, el diazepam, por ejemplo, también es otra benzodiazepina, y que hay mucha gente que las consume a diario. Creo que hay un 7,5% de la población, que me parece muchísimo, que las consume a diario. ¿Esto por qué pasa? Sí, mira, Ana, te voy a dar un dato que es impresionante. En los últimos 10 años ha subido un 25% el consumo de las benzodiazepinas. La verdad que, bueno, vivimos en un contexto que cada vez es más difícil, ¿no? Hay muchísima competencia, bueno, mismo aquí, por ejemplo, en Málaga, por ejemplo, el simple hecho de no poder optar a una vivienda o de tener un trabajo precario que no pueda lograr los ingresos necesarios para poder optar a tener una vida normalizada, pues todo esto infunde estrés, infunde ansiedad y bueno, y a lo primero a lo que se suele recurrir, ¿no? Lo más fácil puede ser, oye, pues me voy al médico y me receta una medicación para esto, ¿no? No obstante, nosotros entendemos que debería haber una respuesta, ¿no? A nivel público en la que pudieran tener acceso, más fácil acceso a profesionales que puedan tratar este tipo de circunstancias, ¿no? Que cada vez son más recientes. Solo los síntomas, sino la raíz del problema. Exactamente, eso es lo que nosotros abogamos. Porque además, aparte de tener un riesgo de adicción, tienen otros efectos secundarios, ¿no? Estas sustancias. Sí, exactamente. Fíjate que si tú te sobremedicas, puedes incurrir en el efecto rebote, es decir, tener estos mismos síntomas pero más pronunciados. También a nivel cognitivo puedes perder memoria, puedes tener temblores, puedes tener, en fin, una serie de cosas que son importantes, ¿no? Importantes tratar. Vamos ahora a lo que se estará preguntando la gente. Si esto nos lo recetan, está bien, no hay que demonizarlo para tomarlo durante un tiempo. ¿Cuándo se empiezan a considerar una adicción y cuándo empiezan a ser problemáticas? Pues mira, Ana, nosotros cuando recibimos a una persona que quiere informarse un poco de una situación ya en la que se ha ido un poco de las manos, para diagnosticar nos centramos en una serie de factores. Uno de los más importantes es, por supuesto, esa pérdida de control, ¿no? Por ejemplo, si tu médico te receta que te tomes 1 o 2 pastillas diarias y de repente empiezas a tomarte 3, 4, 5, pues eso es un síntoma de que algo está pasando, ¿no? También, por ejemplo, uno de los factores importantes es el deterioro social.
Es decir, pues empiezas a no tomar ya parte con la familia, o con tu pareja, o con tus hijos, te aíslas, en fin, todo esto es importante ponerlo ya en un contexto de ayuda. Otra cosa importante es la tolerancia. Por ejemplo, la tolerancia es que necesitas cada vez más sustancia para conseguir los mismos efectos, ¿no? Exactamente. Y a su vez, el síndrome de abstinencia, es decir, si tú dejas de consumir la sustancia, ya no te sientes bien, es decir, necesitas seguir consumiendo ya para estar en un estado normal, ¿no? Y estos son síntomas que a nosotros, pues, en diferentes grados, ¿no? Porque no todas las adicciones tienen el mismo grado, hay adicciones que son más leves, otras moderadas o severas, y entonces determinamos en función de todos estos rasgos, pues, lo que necesita el paciente. Y por ejemplo, o sea, esas señales de alarma, digamos, nos quedan claras, pero en cuanto a tiempo, supongo que no se puede establecer una frontera estricta, pero ¿a partir de cuándo empieza ya a no ser muy normal o a no conseguir esos efectos beneficiosos tratarse con este tipo de fármacos, o a no ser razonable? No sé cómo decirlo. Sí, pues lo mismo que hemos estado hablando ahora mismo, es decir, cuando tú empiezas a ver que pierdes el control, bueno, hablamos de las benzodiazepinas, pero por ejemplo en el alcohol, ¿no? Cuando empiezas a beber en situaciones ya no sociales, por ejemplo, está claro que siempre empezamos con un uso recreativo, pero siempre se empieza a tornar en algo, digamos, más aislado o sea, que más que por tiempo es por esos efectos exactamente, esa serie de factores de las que hemos hablado. Más que por el tiempo que estás tomándolos. Sí, exactamente. ¿Y tú crees, Gonzalo, que es más difícil que la persona adicta a este tipo de sustancias se dé cuenta por el hecho de que es un fármaco que está incluido dentro de la seguridad social, que te lo puede recetar tu médico? ¿Eso hace que sea más difícil darse cuenta de que es un problema el consumo? Evidentemente es una sustancia que está aprobada, es decir, que es legal y que te receta un profesional. Entonces, claro, es más difícil tomar conciencia de que estás haciendo algo mal que si, por ejemplo, pues, no sé, estás consumiendo cocaína, que es una sustancia ilegal y demás. Entonces, claro, nosotros una de las primeras acciones que hacemos cuando empezamos a intervenir con una persona es hacerle consciente de todo esto, de que realmente bueno, pues, el uso indebido de la sustancia pues, le ha podido llevar a adquirir una adicción. Y estoy pensando en familiares de esa persona, a veces si esa persona no se da cuenta, que a lo mejor pueden ver alguna de esas señales de alarma y hoy está tomando estas pastillas y se pone muy nervioso o muy nerviosa si no las tiene, o si se va de viaje y no las tiene. ¿Qué pueden hacer los familiares si ven que están pasando estas cosas? ¿Pueden ellos acercarse a un centro? O sí, a ver, esto es importante porque, a ver, nadie está preparado para ver a un familiar en estas circunstancias. Es decir, es bastante difícil ver cómo una persona, bueno, pues, consume una sustancia y que pierda el control y no saber cómo ayudar, ¿no? Hombre, yo recomiendo paciencia, evidentemente. No es fácil, pero paciencia para ver qué es lo que está ocurriendo con la persona, dialogar con ella. Si este diálogo ya no se, digamos que no lleva a un buen fin, pues ya contar con profesionales, porque al final nosotros hacemos terapia con el paciente, pero evidentemente con la familia también tenemos que guiarla un poco en el proceso, que entiendan qué es lo que es la adicción y sobre todo cómo ayudar a un paciente que está en recuperación. Porque para que empiece el tratamiento, esa persona tiene que asumir, o sea, no solo la familia, no porque la familia quiera va a empezar un tratamiento. Si esa persona no asume que tiene una adicción, difícilmente se le puede ayudar. Es decir, nosotros, una de las preguntas que siempre hacemos, oye, ¿crees que tienes un problema con esto? Aunque no seas consciente del todo, pero ¿realmente crees que tienes un problema con esto que te está pasando? Bueno, si en este sentido pues asume que tiene un problema, nosotros podemos empezar a ayudarle, ¿no? Una persona que no tenga actitud o que no tenga... bueno, que no tenga esa conciencia. Exactamente. ¿Cómo entendéis las adicciones en Brisa? Que creo que las entendéis de una forma un poco especial o diferente a cómo se hace en otros sitios. Sí, yo creo que nosotros la fuerza que tenemos y en donde nosotros ponemos todo nuestro énfasis es en el grupo, ¿no? Para recuperarse de las adicciones nosotros nos apoyamos mucho en el grupo y sobre todo en un grupo que trabaje la comprensión, la aceptación y desde esa comprensión y aceptación hacer que el paciente entienda que tiene un problema y que necesita utilizar unas herramientas que es lo que nosotros le proporcionamos, ¿no? Creo que el éxito que tenemos es fundamentalmente... O sea, ¿os apoyáis en esa terapia de grupo en el que personas que tienen
una adicción o un problema de adicción similar, pues comparten su experiencia y ven que no son los únicos, ¿no? Exactamente, Entiendo. pero sobre todo no desde el juicio, que esto es importante, ¿no? O sea, nosotros lo que pretendemos es que la persona pueda expresar lo que tiene dentro. Entonces, lo que intentamos hacer en la terapia es que ellos estén a gusto para que puedan abrir esas experiencias que nos hacen poder trabajar con ellos, ¿no? Si no estuvieran en un marco donde pueden expresarse, donde pueden decir lo que quieran, difícilmente podemos entrar digamos, en la raíz para poder ayudarles, ¿no? Y en general, con este tipo de sustancias, ¿requiere internamiento o...? Claro, según la dependencia que tenga. Es decir, hemos hablado antes que cuando nosotros hacemos un diagnóstico en función de unas medidas, hay unos pacientes que son, digamos, severos, otros que son moderados y otros que son más leves. Cuando la cuestión se torna en severa, entonces sí que en ocasiones tenemos que optar por un tratamiento de ingreso, donde la persona está un poco más abstraída de lo que es el ambiente, digamos que no tiene tantos estímulos, y posibilitan el que pueda estar tranquilo para poder trabajar con ellos, ¿no? Una vez que este periodo, que suele ser pocos meses, acaba, pues entonces ya pasan al tratamiento ambulatorio y ya empiezan a gestionar un poco situaciones de la vida. Y una vez superada la adicción, me imagino que eso habrá un seguimiento, ¿no? Porque si has sido adicto tienes más riesgo de ser adicto otra vez. Fíjate, esto es un tema importante porque evidentemente la adicción está contigo y la vas a llevar a todos sitios, pero nosotros tenemos un tratamiento que una vez lo hagas, tú ya tienes las herramientas suficientes para poder gestionar tu vida. ¿Vale? Esto es importante porque no tienes que estar constantemente unido al tratamiento de por vida, ¿no? Tú ya tienes esas herramientas que si en una ocasión tú te sientes que estás desestabilizado puedes acudir, evidentemente con unos recursos, pero tú ya tienes las herramientas suficientes una vez termines el tratamiento para afrontar tu vida, para hacer cualquier tipo de cosa, ¿no? Me gustaría terminar por tu experiencia. ¿Cuál suele ser el principal obstáculo a la hora de superar una adicción? Y ya te pregunto en general, no solo de benzodiazepinas. Pues yo creo que lo que hemos hablado antes, el hecho de no reconocer que tienes un problema. Esta es, digamos, la barrera de entrada al tratamiento. Si tú no reconoces que tienes un problema con la sustancia, difícilmente vamos a poder ayudarte a que comprendas qué es lo que sucede en tu cerebro y qué es lo que sucede con, pues con todas las emociones, la gestión de todas estas circunstancias, ¿no? Pues muchas gracias, Gonzalo. Hasta aquí hemos terminado la entrevista. Encantados de hablar contigo. Bueno, muchas gracias.